Compraste una nueva computadora en 2006 por $100. En 2010 la computadora gastó $700. Queremos saber la tasa anual de cambio de 2006 a 2010. Y también, si el valor continúa bajando en la misma tasa, ¿cuál será la computadora en el año 2013? Para modelar el valor de la computadora, usaremos una función exponencial en este formulario aquí, donde b, la base es igual a 1 más r, donde r es el crecimiento exponencial o la tasa de disminución. A es igual al valor inicial o al valor de la función, cuando x igual 0 y x es el exponente. Mirando la información que damos, iremos a que 2006 sea el año base. Y aviso como en 2006, el valor de la computadora fue de $2100. Y desde 2006 es el año base. Vamos a dejar que t igual 0 represente el año 2006. Y este es un procedimiento muy común cuando se da el tiempo como un año. También es muy útil porque t igual 0 representa el año 2006, eso significa que f debe ser igual $2100 australianos. Lo que significa $2100 es el valor inicial, o el valor de A. A continuación sabemos que en 2010 la computadora vale $700. Entonces, si el año es 2010, eso significa que t es igual a 2010, el año base de 2006, entonces t igual 4. Lo que significa f debe $700. Así que es importante recordar que es el número de años después de nuestro año base de 2006. Porque estamos usando la variable t, hasta ahora sabemos que f es igual a 2100. XD aumentado a la potencia t, y aviso como cuando es igual a 0, este valor de la función es igual a 2100 porque b a la potencia 0 es igual a 1. Ahora podemos usar f igual 700 para resolver para la base b. F sería igual a 2100 x la base b aumentada a la cuarta potencia. Lo que sabemos debe ser igual a 700. Así que ahora solucionaremos esta ecuación para b, así que el primer paso está dividiendo ambos lados por 2.100. Tenemos b al cuarto igual, esto simplifica a 1/3. Y ahora queremos b, no b al cuarto, para que podemos tomar la cuarta raíz de ambos lados o levantar ambos lados al 1/4 poder. Recuerde cuando tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. Así que a la izquierda tenemos b a la primera, o b y luego por 1/3 a la potencia 1/4. Utilizaremos la calculadora. Tenemos la fracción 1/3 aumentada a la potencia 1/4. Este exponente debe estar en padres. Así que esto será aproximadamente 0.7598, lo que significa la función exponencial que utilizaremos para modelar el valor de la computadora será f igual 2100 por 0.7598 aumentado a la potencia de t. Donde es el número de años después de 2006. Para responder nuestra primera pregunta, ¿cuál es la tasa anual de cambio de 2006 a 2010? Necesitamos recordar que nuestra base 0.7598 es a Siemens igual a 1 más R, donde R será la tasa anual de cambio. Entonces tendríamos 0.7598 igual 1 más R, así que restaremos 1 en ambos lados. Esta diferencia aquí es menos 0.2402. Es negativo porque el valor está disminuyendo. Entonces, si convertimos esto en un porcentaje, esto sería 24.02. Para que podamos decir la tasa de cambio anual es una disminución del 24.02% del valor por año. De 2006 a 2010.
A continuación se pregunta si el valor continúa bajando en la misma tasa, ¿cuál será la computadora en el año 2013? El primer paso aquí es determinar cuál sería el valor de t para el año 2013. Bien, t es igual al año deseado de 2013, la base. El año base de 2006. Esto es igual a 7. Para encontrar el valor de la computadora para 2013, necesitamos evaluar f, que sería 2100 por 0.7598. Aumentado al poder de 7. Y ahora volveremos al calculadora y redondear este valor al dólar más cercano. Levantado al séptimo poder. Así que el valor de la computadora continúa bajando a la misma tasa por año. En el año 2013 la computadora vale aproximadamente $307. Espero que esta explicación ayude.